Decíamos que nosotros somos la suma exacta de las experiencias que hemos vivido. Las experiencias es lo que desarrollan nuestra personalidad, nuestras capacidades y también nuestra conciencia. Por lo tanto, tal como funcionamos ahora, es el resultado exacto del tipo de experiencias que hemos vivido. Si miramos con más detalle la experiencia, cualquier experiencia, veremos que tiene varias facetas. En primer lugar, toda experiencia es una dinamización de energías. Toda la personalidad es un sistema de energías, todos los niveles de nuestra personalidad son energía cualificada que se manifiesta en forma de fuerza vital o afectiva o mental o intuitiva o ética, estética, pero siempre son energías. Es muy interesante aprender a estudiar nuestro modo personal de ser en virtud de las energías, porque eso nos da un sentido más dinámico, más operativo de las experiencias y de cómo se producen en nosotros determinados estados. Por ejemplo, cuando estábamos hablando el otro día de que hay experiencias activas y experiencias pasivas, vemos claro que si yo he desarrollado en mi vida más una actitud de espectador que de actor, en mi mente se ha ido registrando más imágenes del mundo, de los demás, de lo que ocurre, de lo que me hacen, de lo que transcurre en mi vida, que no imágenes de mí mismo en acción. Quiere decir pues que la imagen que tengo del mundo se va cargando de energía. Yo vivo la energía en los otros, en lo que me rodea. Yo no la vivo en primera persona, la vivo en tercera persona. Son los demás que hacen, que dicen, que me imponen, que me obligan, que me quieren, que no me quieren. Son los demás. Esa acción que yo veo constantemente en los demás, en todo lo demás, quiere decir que va cargando ese sector de mi mente en el que yo registro el mundo exterior con más y más energía. En cambio, el sector que yo vivo como propio, el que yo vivo en nombre de yo, como no actúa, no se carga con energía. El resultado es que al cabo de un tiempo, para mí, la imagen del mundo tiene más fuerza que mi propia imagen. El valor de los demás es más fuerte que mi propio valor. Entonces yo me sentiré siempre disminuido en relación con los demás. Siempre creeré que los demás son más importantes, más fuertes, más reales, porque habré desarrollado más de esta energía en el sector de la mente objetiva, de la mente que registro el mundo objetivo. En cambio, si yo desarrollo más experiencias de tipo activo, yo estoy dinamizando mi capacidad de acción, sea acción física, sea acción mental, acción afectiva. Esa energía que se expresa activamente se registra en mi interior como algo que yo hago, algo que yo soy, algo que yo expreso. Entonces la noción que yo tengo de mí mismo se va cargando con más energía, con toda la energía que voy exteriorizando. Y esa energía es la que hace que yo me viva con fuerza, con realidad, con seguridad. Así pues podemos ver en qué medida está más cargada en el conjunto de nuestra mente, o bien la noción de nosotros mismos, o bien la noción de los demás. Yo me siento en general igual que los demás, a la hora de actuar, a la hora de convivir, de tratar con las personas, de manejar los asuntos. ¿Me siento en general igual que los demás o me siento menos que los demás? ¿O me siento más débil? ¿O me siento más fuerte que los demás? Pues ese resultado que es tan importante depende de cómo se hayan vivido las experiencias, si de un modo activo o de un modo pasivo. La energía es la fuerza que nos da conciencia de realidad, de seguridad. No hay seguridad si no hay una gran cantidad de energía inmediatamente disponible para el yo personal. Cuando yo me siento con energía disponible, yo me siento fuerte.
y me siento seguro. Cuanta más energía yo siento inmediatamente disponible en mí, yo más sólido, más fuerte, más seguro me siento. Cuanta menos energía yo sienta en mí, más débil. Y cuanta más energía yo sienta en los demás, entonces yo me sentiré no solo más débil, me sentiré más inferior. Sabemos cómo el problema de las energías es fundamental porque nos explica esta noción tan importante de la seguridad y de la decisión, de la fuerza, de la realidad con que uno vive, la propia noción de sí mismo en sus actos diarios y la noción, la importancia de los demás. Las personas que tienen problemas de interioridad, aparte de otros mecanismos que ya estudiaremos, son personas que han vivido más en plan de espectadores que de actores. Seguramente que ellos comentarían esto diciendo, no en plan de espectadores, sino en plan de víctimas, porque han vivido las situaciones como víctimas, como estando debajo de y sufriendo la fuerza de los demás. Poder dinamizar energías, poder actualizar energías, conectarlas con el yo consciente, es recuperar la fuerza de sí mismo, recuperar la seguridad, una seguridad real, no una seguridad ficticia basada en ideas o en sueños, sino una seguridad basada en la materia prima de nuestro ser, que es la energía. Cuanto más yo aprenda a expresar energía de un modo consciente e inteligente, más yo viviré mi propia fuerza, realidad, y me sentiré seguro, tranquilo. El problema de las energías trae consigo el de las actitudes. Cuando yo me siento fuerte, yo estoy tranquilo ante las situaciones. Cuando yo me siento débil, yo tiendo a eludir las situaciones, tiendo a protegerme. Y la protección se hace de dos maneras, huyendo, como decía, o encerrándose dentro de sí mismo, que es otro modo de huir. Entonces, también pues depende de la energía que la persona ha actualizado en nombre propio, para que uno viva a la defensiva, o uno viva en un plan de tranquilidad y de apertura. Nadie puede abrirse si tiene miedo. Nadie puede abrirse si se siente amenazado. Hay un impulso primordial que es de autodefensa. Y la autodefensa nos conduce siempre a protegernos. Y para protegernos cuando nos sentimos débiles es buscar apoyo o encerrarnos dentro de nosotros mismos. Esto lo vemos ya en el reino animal. Como el animal cuando se siente débil, o bien echa a correr, o si no puede echar a correr, se encierra dentro de sí mismo y queda en estado como muerto. Cuanta más energía real la persona, más segura. Y cuanta más seguridad, más naturalidad, más apertura, más facilidad de contacto, de sintonía, de intercambio. Hemos aprendido a adoptar actitudes en cada tipo de situaciones. Nosotros, ante los amigos, solemos sentirnos más tranquilos, porque los amigos son personas que nos aceptan, por eso son amigos, y ante los cuales no tenemos que defendernos ni ocultarnos. Por eso nos sentimos más libres, más sueltos. Pero ante los padres, por ejemplo, las personas jóvenes que conviven con los padres, muchas veces lo que existe, lo que persiste, es todavía un mecanismo defensivo, de cierre, de aislamiento. Aunque exista una buena voluntad, un afecto, porque uno quiere tenerlo, suele existir también como un aislamiento, como un sentimiento de protegerse, de cerrarse, porque uno ha vivido, quizá, más de una vez, situaciones de peligro, de amenaza, de incomprensión, de rechazo, de impotencia, de lo que sea.
La actitud ante los superiores, en el trabajo, por ejemplo, ante las autoridades, ¿cuál es? Generalmente es la misma, de protección, de huida y de protesta, que es otro modo de huir, otro modo de protegerse, atacar. Siempre que hay un ataque sistemático, quiere decir que la persona necesita defenderse atacando, es otro modo de defenderse. Vemos pues que hay, por un lado, la huida, por otro lado, el replegarse y ahora decimos el ataque. El ataque solo se produce cuando la persona, de algún modo, se siente fuerte. De algún modo. Si se sintiera fuerte del todo, no necesitaría atacar. Pero a veces la persona se siente débil en un sentido y se siente fuerte en otro sentido. Entonces, la persona, ante la situación real, tiene miedo, pero después surge su protesta y una energía que hay en la persona se manifiesta en forma de violencia, de agresividad contra. Por eso es tan general en todo el mundo la actitud de protesta contra los que gobiernan. Lo mismo si son de un color que si son de otro color, si son de una ideología que de otra ideología. Es un mecanismo natural. Hemos de aprender a ver cuáles son nuestras actitudes. Tenemos una actitud de protección, de autoprotección, una actitud de encerrarnos dentro de nosotros mismos, de vivir como detrás de una trinchera, o tenemos una actitud abierta de sintonía, de aceptación. Esto nos dará, si lo miramos, nos dará una indicación clara y exacta de la seguridad o inseguridad en que vivimos. Todos hemos desarrollado unas actitudes que funcionan luego de un modo automático. Y esas actitudes suelen ser muy diferentes en un tipo de situaciones y en otro tipo de situaciones. Generalmente para mis amigos tengo un tipo de actitudes, para mis jefes otro tipo de actitudes, para mis familiares otro tipo de actitudes, para mis subordinados o los inferiores en general, otro tipo de actitudes. Si yo examino cuál es mi actitud habitual ante cada sector de mi vida, yo descubriré en qué me siento fuerte, en qué tengo miedo. Otro aspecto de toda la experiencia es que siempre hay una idea de lo que está ocurriendo y, consecuentemente, una valoración de lo que ocurre. Cada vez que yo me pongo en contacto con el mundo o bien se muestra favorable y propicio a mí, o se muestra difícil u hostil. Yo entonces no solamente tengo la imagen de la persona o medio ambiente que me hace fácil o difícil una cosa, sino que inmediatamente pongo yo la valoración del mundo, de aquel pequeño mundo, de aquel sector del mundo, quiero decir, de aquella persona, de aquel ambiente, y digo, ese ambiente, esa persona, ese mundo es malo para mí. Yo aparezco malo para ese mundo. Siempre hay una reciprocidad entre la imagen que yo me formo del mundo y la imagen que yo me formo de mí en relación con este mismo mundo. Porque no son dos valoraciones distintas, es una sola valoración que por un extremo le llamo mundo y por otro extremo le llamo yo. Que cada vez que yo estoy con una persona, en aquel momento que estoy viviendo la situación con la persona, yo vivo aquella situación bien o mal. Si la vivo mal, el mal abarca al otro y a mí. Si la vivo bien, el bien abarca a mí y al otro. Esto es muy importante porque nos demuestra cómo cuando nosotros nos sentimos mal, vemos todo el mundo mal. Cuando nosotros nos sentimos bien, vemos todo el mundo bien. Porque no hay separación real entre nuestro modo de valorarnos a nosotros y nuestro modo de valorar al mundo. En cada instante, en cada experiencia se hace una valoración conjunta. Toda experiencia de contacto con el mundo es una relación que se establece, y una relación que tiene dos polos, pero que es una sola relación, una sola experiencia. Y los dos polos de esa experiencia
A uno le llamo mundo o persona o situación y al otro extremo le llamo yo. Esto es tan importante, esta valoración que me hago de mí y del mundo, que es lo que da sentido o no sentido a mis experiencias. Hemos explicado que el sentido real de nuestra vida, por un lado, es que desarrollemos todo lo que hay dentro, pero que paralelamente a este desarrollo yo adquiera una conciencia de plenitud, de felicidad, de realidad. Esto es lo que está detrás de todas nuestras motivaciones. Es la necesidad más primordial y constante que hay en cada uno de nosotros. Pero ocurre que hay experiencias que para mí son negativas. Hay experiencias en que yo trato de conseguir esta afirmación, ese poco de plenitud, pero el mundo no me lo da, me rechaza, me niega algo. Yo lo vivo así, por lo menos. Entonces, en lugar de la afirmación que yo busco, en lugar de la plenitud que yo busco, yo me siento un rechazo y me siento con un vacío, con un malestar. Pero en mí la necesidad, la demanda de la felicidad, de la plenitud, existe, es una constante. ¿Y qué ocurre entonces? Pues que yo entonces trato de elaborar a través de mi mente una imagen de mí. Esa imagen de mí es muy importante porque es la que estoy viviendo en cada momento. Esa imagen de mí se va formando poco a poco con todas las experiencias que yo voy viviendo. Si yo tengo experiencias felices con las personas y situaciones, yo me hago una idea y una imagen de mí positiva, armónica con el mundo. Yo estoy armónico con el mundo es armónico conmigo. Pero cuando la experiencia es negativa, cuando hay desengaños, hay fracasos, hay rechazos, entonces yo me siento negado por el mundo y me siento como disminuido. Y esa necesidad que tengo de felicidad y de plenitud, al chocar con este fracaso, con esta negación, me obliga entonces a desear, a imaginar, a pensar, a querer una felicidad. Y esto lo hago a través de mi mente. Y así nace, poco a poco, una idea e imagen que me hago de mí idealizada. Yo ya tengo una idea de mí, pero esta idea de mí, como vive facetas negativas, entonces yo la utilizo para perfeccionarla idealmente. Entonces digo, a mí me gustaría llegar a ser una persona de una serie de cualidades, muy inteligente, muy fuerte, muy hábil, muchas cosas. Esta imagen idealizada constituye el objetivo máximo. Es esa misma felicidad que busco, pero ya revestida con un lenguaje de ideas y de imágenes a través de mi mente. Entonces, es este yo idealizado el que yo estoy tomando en cada momento para medir y valorar las cosas. Yo estoy en todo momento deseando llegar a esta cosa real, ideal, feliz. Y esto es una constante en mí, tanto si me doy cuenta como si no me doy cuenta. Entonces cada situación que yo vivo la estoy comparando. Me ayuda esto, me acerca esto a esta realización ideal. Va a favor de esta felicidad, de esta inteligencia superior, de este valor superior, de esta fortaleza superior, de esta perfección superior. Me ayuda, va a favor, me afirma en esta dirección. En la medida que la situación vaya a favor, yo vivo la experiencia como afirmativa, como positiva. En la medida que yo la valore como opuesta a esta valoración, la vivo entonces como negativa. Así pues, esta idea que yo me he hecho de mí y esta idealización que yo me he hecho de mí
se convierte en el punto central que me sirve para medir todas las cosas y situaciones. Es esta medida la que utilizo para ver si yo me he de sentir feliz o desgraciado. Depende de esta medida. Cuanto más exigente sea este yo idealizado, más difícil será que en mi vida real yo encuentre condiciones que satisfagan esa exigencia, que vayan a favor de esto. Cuanto menos exigente yo soy en esta idealización, menos problemas tendré con las personas, porque no estaré comparando con algo tan alto. Y si yo pudiera vivir sin ninguna idealización, si yo pudiera vivir simplemente en mi realidad presente, sin ningún proyecto ideal para mí, para el futuro, yo no tendría conflicto con las personas ni con las situaciones. Yo me siento negado por una situación porque espero ser afirmado. Y cuanto más espero ser afirmado, más peligro de sentirme negado. Porque yo espero ser feliz de un modo, por esto corro más el peligro de sentirme desgraciado. Cuanto más estoy pendiente de lo que quiero, de lo que deseo, cuanto más colgado estoy, más identificado estoy con lo que yo sueño, deseo, espero, creo que debo llegar a ser, más estaré lejos de la realidad inmediata. Más la realidad inmediata estará chocando, contrastando con este ideal, y yo estaré teniendo más dificultades con las personas y con las situaciones. Si yo me formo una imagen de mí mismo por la que yo creo ser un personaje con muchos derechos, con mucho prestigio, con mucha inteligencia, con mucha habilidad, imagen, no hablo de la habilidad real, hablo de la imagen que yo me formo, de la idea que me formo. Entonces, cada vez que alguien no reconozca esta habilidad o estos derechos o este prestigio, yo me sentiré negado. Yo me sentiré frustrado, estaré en conflicto con aquella persona que niega, que no acepta, que no reconoce esos valores. En cambio, si yo vivo en la simplicidad de mi ser, sin preocuparme de teorizar, de idealizar, sino viviendo mi habilidad, mi inteligencia, mi capacidad tal como es, sin estar pendiente de la idea ni del ideal, sino viviendo la realidad inmediata del presente, viviendo el hecho real, entonces no me afectará lo que las personas hagan o piensen respecto a mí. Cuanto más estoy pendiente de la idea de mí, más estoy también pendiente de la idea de los demás respecto a mí. Cuanto más yo estoy viviendo la realidad viviente de mí, más puedo prescindir de las ideas de mí y de los demás. Vemos aquí una vez más la prioridad de la energía. Cuanto más yo vivo activamente mi capacidad, más fuerza tengo, más seguridad tengo y menos dependo de opiniones ni mías ni de los demás. En cambio, cuando no vivo directamente esta fuerza, sino que vivo más pendiente de la idea de mi valor, más estoy entonces pendiente de mi cotización exterior, de lo que los demás reconozcan, piensan o hagan respecto de mí. Vemos pues que es esta valoración que yo hago de mí y esta valoración que yo hago del mundo lo que provoca en mí eso que llamamos emociones y estados. Cada vez que yo pueda vivir situaciones que van a favor de lo que yo deseo, me sentiré afirmado, feliz, satisfecho. Cada vez que yo esté trabajando para afirmarme, estaré ilusionado. Es decir, siempre que mi experiencia va en dirección hacia esta afirmación, real o ideal, yo vivo un estado positivo. Cada vez que la experiencia parece que va en contra de esto que yo pretendo
sea de un modo profundo, sea de un modo ideal, entonces me siento en una reacción interior negativa. O sea que las emociones no son nada más que el contraste que existe entre lo que yo deseo y lo que el mundo me da. Cuanto más deseo, más difícil es que el mundo me dé lo que deseo. Y por lo tanto mis emociones son más vulnerables. Cuanto menos deseo, menos vulnerable soy, porque no hay nada que se oponga. Cuanto mayor es mi deseo, más cosas pueden ir en contra. Por esto, un estado emocional muy intenso, muy sostenido, indica que la persona está excesivamente pendiente de lo que desea, que está constantemente comparando, contrastando lo que desea con el exterior. Está esperando que el exterior confirme, que le ayude, le dé o le realice lo que él desea. Indica que la persona no se vive ella misma en presente, sino que se vive en su proyecto de llegar a ser, en su deseo de llegar a ser. No vive su capacidad real, actual, no dinamiza su energía aquí y ahora, sino que está pendiente de lo que le gustaría llegar a ser, de lo que podrá conseguir cuando consiga tal cosa y demuestre que vale, que los demás han de aceptar que él valía mucho más, etcétera, etcétera. Todas esas fantasías que todos conocemos, porque todos las hemos tenido en un grado u otro, no indican nada más que la persona no está viviendo su realidad presente, no está viviendo su fuerza, su inteligencia, su energía, su capacidad de amor presente. Está pendiente de una idea, de un deseo que se expresa a través de la imaginación de un futuro. Cuanto más pendiente estoy de esta imaginación del futuro, del yo idealizado, más vulnerable soy. No encontraremos a ninguna persona con tensión y con angustia y con inseguridad que no esté pendiente de un deseo y que no sienta este deseo del futuro amenazado. Toda inseguridad, toda tensión y toda depresión, lo veremos con más detalle más adelante, no es nada más que una negación real o supuesta a este deseo de afirmación futura. Por esto, la mayor parte de ideas y valoraciones que hacemos son por lo menos parcialmente injustas. Porque estamos juzgando no de un modo objetivo, sino que solemos juzgar en relación con mis deseos, en relación con mis aspiraciones o con mis exigencias. Y esto que es cómico, viéndolo por ejemplo en un espectáculo público como el fútbol o el boxeo, donde inevitablemente una falta es protestada siempre por los del equipo culpable y todos los partidarios, inevitablemente, siempre, que es cómico, pero esto puede llegar a ser trágico cuando estamos juzgando a personas, a familiares, a colaboradores, y que sin darnos cuenta les estamos aplicando este criterio de comparación, de contrastación con nuestros deseos personales, de afirmación o de negación. La objetividad en el juicio solamente se puede tener cuando uno no depende para nada de la otra persona ni de la situación. Cuando uno se dé cuenta que ni le quitarán ni le añadirán nada, sea cual sea la solución del caso. Pero mientras yo esté involucrado o yo crea estar involucrado en una situación, es muy difícil que exista una objetividad real. Esto lo vemos también muy frecuentemente en las discusiones
entre amigos, discusiones entre familiares, donde si se examina bien se ve que cada persona tiene razón. Si uno logra situarse bien dentro de la perspectiva y modo de vivir la situación de cada uno por separado, cada uno tiene razón, tiene su razón. Y desde esta su razón es completamente natural y justificado que la persona esté molesta. Pero la misma situación vivida por el otro lado, por la otra persona, es igualmente correcta. Está igualmente justificado que la persona se sienta molesta. ¿Por qué? Porque cada uno está viviendo la situación no en lo que es en sí, sino en virtud de unas valoraciones personales. Y esto da una tendenciosidad inevitable. Por esto hemos de ir con mucha precaución para emitir ningún juicio sobre personas, a no ser que estemos estrictamente obligados por nuestra función de padres o de superiores en el trabajo y que sea necesario tomar decisiones. Hemos de ser sumamente cautos en emitir juicios, porque no basta con que veamos unas cosas que son ciertas. Para poder juzgar una situación de un modo correcto hay que ver todos los aspectos de la situación, incluso el modo interno de ser y sentir de aquella persona. Y juzgar a la persona solo por algo, por unos cuantos datos, por reales y ciertos que sean, es incorrecto. A veces es inevitable hacerlo, pero es incorrecto. Hay un gran riesgo de ser injusto. El problema es que este mismo problema existe en relación con nosotros mismos. Nosotros nos estamos juzgando a nosotros mismos. Lo mismo que hacemos con los demás, lo hacemos con nosotros mismos, porque la actitud es la misma. Yo tengo la exigencia de llegar a ser de un modo. Yo me exijo que yo soy una persona lista, que no se equivoca, que tiene habilidad, que tiene una serie de cualidades. Entonces, cuando yo descubro que me equivoco, aquello representa una negación de mi valor ante mí mismo. Aquello representa una depreciación, una disminución de precio de mí mismo. Aquello me enfada contra mí mismo o me deprime. Y constantemente estamos juzgándonos. ¿Lo he hecho bien esto? ¿He quedado bien? ¿He demostrado que sé? Y esto es funesto. Porque cuanto más yo esté emitiendo juicios sobre mí mismo, más me estoy alejando de mi capacidad real de funcionar, tal como soy. Cada vez que estoy interponiendo la pantalla del juicio en lo que hago, estoy poniendo un muro a lo que es espontaneidad, a lo que es capacidad real de hacer, de entregarse, de sacar los recursos interiores, de movilizar mis capacidades profundas ante una situación. Esto lo vemos claramente en los exámenes. Cuando uno tiene que examinarse de lo que sea, uno pasa grandes apuros. ¿Por qué pasa tantos apuros? No ya porque si le suspenden la asignatura esto representa perder un tiempo, un dinero. Esto puede existir también. No, es que la persona vive, además de esto que puede existir, o el problema de quedar mal ante los padres o personas que paguen los estudios, el principal problema está en que es un examen de mi propio yo. No es un examen de matemáticas o de economía. Yo vivo la situación como si examinaran al yo, porque como yo me atribuyo eso que deseo llegar a ser, esa inteligencia, esa capacidad, entonces ya no vivo la situación solo como un examen de economía, sino que vivo la situación como un examen de si yo soy tan listo o no. Y cuando yo temo que me suspendan, no es tanto la materia que me suspenden, la que me entristece, sino el hecho de que yo he quedado mal.
yo he quedado mal ante mí mismo y ante los demás, he quedado mal ante mi propio pedestal. Es en relación con este yo idealizado que he quedado mal. Y es por esto que los exámenes hacen sufrir tanto. Si solamente existiera el problema de aprobar o no aprobar, volver a repetir o no una asignatura, si no hubiera esa amenaza del prestigio de mí mismo ante mí mismo, de que yo valgo o no valgo ante mí, entonces las angustias de los exámenes quedarían reducidas a una mínima parte. Vemos pues que los sentimientos y las emociones son la relación que existe entre la idea que yo estoy teniendo de mí, lo que yo quiero llegar a ser, y la situación presente. Cuando la idea es constante, como suele serlo, de querer una afirmación y una revalorización de mí, y la situación externa también es relativamente constante de sentirme amenazado, entonces ya no es una emoción de miedo, de protesta, de rechazo, ya no es una emoción, se convierte en un estado emocional. La emoción es la descarga, es la reacción ante una situación. Es algo que se produce en un momento determinado. Cuando lo que produce la reacción es algo que permanece, o yo lo vivo como si permaneciera, entonces lo que se crea es un estado de malestar, un estado de inseguridad, un estado de angustia, un estado negativo. Pero ese estado negativo, como todas las emociones negativas, no son nada más que la constante comparación, contrastación entre lo que yo quiero llegar a ser, lo que yo pretendo llegar a ser, lo que necesito en mi imaginación llegar a ser, y lo que creo que el mundo me está concediendo, me está otorgando, con lo que el mundo me valora y con lo que yo mismo me valoro. Siempre es una valoración de presente en relación con una valoración mía de futuro. Esta es la base de todos los estados negativos. Por aquí, si esto lo entendemos ya un poquito más, veremos cómo hay que poder resolver el problema de los estados negativos. No es distrayéndose, no es huyendo de la situación, como se suele aconsejar. Esto puede ser correcto en un momento de gran ansiedad, de gran preocupación, distraerse para dar descanso a la tensión interior, pero esto nunca ha solucionado nada. Esto simplemente es un alivio momentáneo. Tampoco la medicina puede solucionar este problema, porque el que anestesia unas vías a través de las cuales registramos la ansiedad, esto no soluciona el problema, soluciona el malestar, pero no el problema. La solución del problema consiste en eliminar las causas. ¿Por qué yo vivo la situación de un modo negativo? Porque yo no me siento fuerte, no me siento sólido, no me siento realmente de valor y espero llegar a ser fuerte, llegar a ser de valor. Y porque estoy colgado de este futuro, el presente me duele. El presente choca conmigo. Vivo el presente como una especie de denuncia constante a mi inseguridad, a mi debilidad. Solo desarrollando y reforzando de veras mi capacidad presente de ser, desarrollando mis energías, mi valoración en presente de mí, solo así eliminaré las causas de toda comparación. Eliminaré el elemento básico de esa dualidad. Eliminaré, por lo tanto, todo lo que son estados negativos. Y eliminaré esa vulnerabilidad emotiva que tanto hace sufrir. Pero esto lo veremos sucesivamente en próximos días.